nada técnica, para ser honestos, no vamos a hablar de código, no vamos a hablar de tecnologías específicas, sino que vamos a hablar de un tema que es bastante importante al momento de poder distribuir o de poder llevar nuestras ideas o nuestros proyectos a producción. Eh, el tema tal cual es piérdele miedo a producción. Mucha gente por miedo tal vez a no conocer o no tener el contexto suficiente, suele dejar sus ideas, suele dejar sus proyectos solamente en local. Entonces vamos a ver el día de hoy cuáles son los beneficios, tanto directos como indirectos, de llevar tu proyecto a producción. No importa si es pequeño, si es mediano, si es un proyecto grande, siempre vamos a tener beneficios al momento de poder desplegar esto, al momento de llevarlo a las máximas consecuencias, que en este caso es tener el producto completamente desplegado. Entonces vamos a ver por qué deberías hacerlo y por qué deberías de perderle el miedo. Antes que nada, me gustaría presentarme. Yo soy Rodrigo Méndez, tengo más de 11 años de experiencia como desarrollador de software. Me ha tocado trabajar frontend, backend, DevOps, mobile, un montón de cosas. He trabajado para empresas como Disney, Home Depot, PayPal, entre otras. Me apasiona muchísimo todo lo que es el tema de las startups, del desarrollo de productos tecnológicos, de todo aquello que nace como una pequeña idea y va creciendo hasta ver un producto tecnológico hecho y derecho, ¿no? Entonces, digamos que tengo experiencia en todas las fases del proceso del desarrollo de software, desde el análisis, la codificación e inclusive el tema de producción. Entonces, es justamente lo que vamos a ver hoy. El objetivo de esta plática es más que nada para motivarlos, para impulsarlos a que lleven esos proyectos a la máxima consecuencia, como les digo, llevarlo al punto en el que puedan compartirlo con familiares, con amigos, con personas, con inclusive otros desarrolladores. Vamos a ver cuáles son las ventajas que tiene todo esto, ¿no? Vamos a ver en qué te beneficia a ti en la parte directa, pero también en la parte indirecta. Vamos a ver también en qué te beneficia en la parte técnica y también cómo te beneficia a ti como alguien que busca empleo. Esto va a estar un poquito conectado con la siguiente charla. Así que vamos a ver también parte de los beneficios que nos da a nuestro perfil profesional el hecho de llevar productos a lo que sería el despliegue, ¿no? Em, ¿De qué vamos a hablar? Como ya dije, vamos a hablar de lo técnico, qué es lo que necesitamos o qué es lo que nos aporta esta actividad, en la parte técnica primeramente. Vamos a ver también la parte no técnica, porque el hecho de llevar un proyecto a producción, el hecho de tener software desplegado completamente en producción, nos va a dar también beneficios que no son tan visibles, pero que están presentes, ¿no? Y también vamos a ver, muy a grosso modo, también las herramientas que tendríamos. Esta charla es de manera general, no está enfocada al frontend, no está enfocada al backend, ni al mobile, ni a servicios, ni nada. Esto es de manera general, ¿vale? Entonces, para que no tengan eso de que, es que yo soy backend, tal vez no es para mí. No, esto es general, esto va para todos. Y finalmente, una breve conclusión. Vamos a empezar primeramente con lo técnico. ¿Qué nos aporta a nosotros en la parte técnica poder desplegar un proyecto? Desplegar un proyecto de producción puede ser mucho más complejo de lo que creemos. Muchas veces solemos desarrollar proyectos en un ambiente controlado, es decir, en nuestro equipo de cómputo. Ya tenemos perfectamente controlados los servicios, las bases de datos, la seguridad, ya tenemos perfectamente definido todo esto. Entonces estamos en una zona de confort todo el tiempo cuando estamos desarrollando en local o en desarrollo, como se le conoce el ambiente, ¿no? Pero cuando pasamos a la parte del despliegue, cuando pasamos a producción, muchas veces nos vamos a dar cuenta de que hay ciertas habilidades que no hemos desarrollado, hay ciertas habilidades que todavía no tenemos y que no nos van a permitir culminar este proyecto, ¿vale? No sé, puede ser la administración de un servidor de Linux. Por ejemplo, hay mucha gente que no maneja Linux o que no le gusta Linux, al menos no con una línea de comandos, por ejemplo, conectarte a través de SSH a un servidor para poder administrar una base de datos, un servicio, un servidor web, inclusive un lenguaje de programación. Entonces,
es muy diferente de cómo lo hacemos en nuestro equipo local a cómo lo haríamos ya en un servidor que en este caso representaría nuestro entorno de producción. Entender, por ejemplo, cuáles son los diferentes ambientes, cuál es la diferencia entre QA, entre staging, en development, en producción, a qué pertenece cada uno de estos entornos, ¿no? Es muy complicado que nosotros lo entendamos si no lo aplicamos. Si no tenemos esa experiencia, va a ser complicado que nosotros entendamos cuáles son los beneficios o para qué es cada cosa, ¿no? Inclusive configurar un dominio, hay mucha gente que, por ejemplo, trabaja aplicaciones web, que ha trabajado con React, con Angular, pero que, por ejemplo, no saben cómo crear un subdominio para una aplicación, que es algo relativamente sencillo cuando ya lo haces. Pero cuando no tienes la experiencia, por ejemplo, que tuvieras tu API en un subdominio y tuvieras tu aplicación web en otro subdominio, es algo que requiere cierto conocimiento. Tienes que conocer cómo funcionan los DNS, cómo funciona el servidor web, cómo redireccionar justamente las peticiones que se hacen a estos subdominios y hacerlos a un servicio específico. Todo esto, obviamente, si no lo haces en la parte local, pues no vas a tener el conocimiento. ¿Cómo vas a hacer algo que no conoces? Entonces, dentro de la parte técnica nos vamos a topar con todas estas limitantes, por así decirlo, o conceptos que tal vez no habíamos llegado a comprender, porque son conceptos que no se aplican en local, que no necesitas definir subdominios, por ejemplo, en tu equipo local, porque tienes un localhost 3000 y luego el front lo estás corriendo en un localhost 4000, por ejemplo. Entonces, no hay necesidad de aplicar un subdominio. Sin embargo, cuando ya llevas tu producto a producción, te das cuenta de que sí es necesario conocer todo este tipo de detalles técnicos. El hecho de saber cómo moverte a través de la consola de Linux, por ejemplo, es bastante importante. Y obviamente si no tienes el dominio completo de cómo funciona la administración de un servidor de Linux, pues puede ser complicado, ¿no? Hay mucha gente que solo está acostumbrada a utilizar, por ejemplo, Vercel o utilizar estas plataformas como servicio, que sí son muy útiles, pero nos limitan. Entonces, cuando ya lo queremos hacer por nosotros, que normalmente es lo que va a pasar cuando entremos a trabajar a una empresa, las empresas no suelen utilizar este tipo de herramientas porque son bastante caras a largo plazo. Entonces, normalmente se van a utilizar recursos como lo sería AWS, como lo sería Google Platform. Entonces, tenemos que desarrollar ese conocimiento también porque va a ser beneficioso para nuestra profesión cuando entremos a trabajar en alguna empresa, ¿vale? Y aquí es donde entra el clásico en mi máquina si funciona. Este es un clásico meme de programación, este es un clásico meme de desarrollo de software, de que siempre en tu localhost 3000 funciona, pero resulta que cuando se sube a producción algo no está bien. La base de datos no está correctamente configurada, no tiene los permisos, por ejemplo, el servidor web no está funcionando, te está regresando un error 500. En fin, un montón de problemas técnicos alrededor de configuraciones, alrededor del despliegue. ¿Por qué? Porque justamente estamos acostumbrados a trabajar de manera local. Entonces, esto nos limita muchísimo al momento de nosotros llevar todo esto a un servidor. Actualmente hay muchísimas soluciones, hay muchas formas de cómo evitar el clásico en mi máquina si funciona, pero es algo que ustedes deben de empezar a elaborar desde un primer momento. No esperen a que les pase esto, no esperen a que el cliente les diga, oye, no funciona, y ustedes darles esta respuesta, sino que tienen que poder solventarlo desde ya, conocer cuál es el problema a raíz y poderlo resolver, obviamente. Entonces, vamos a ver cuáles son los beneficios directos de hacer un despliegue o de llevar nuestro producto o nuestro proyecto a producción. Y voy a hacer una aclaración aquí. Cuando hablo de proyecto, no necesariamente tiene que ser un proyecto de un cliente, no necesariamente tiene que ser un proyecto de una empresa. Ustedes están en esa posición de poder desarrollar cosas. Es algo que tiene de bonito lo que es el desarrollo de software y la tecnología. Es que de la nada, desde una pequeña idea, nosotros podemos desarrollar y crear cosas, ¿no? Entonces, yo los invitaría a que independientemente de que sea un proyecto pequeño o mediano, que sea un proyecto desarrollado por ustedes, traten todo el tiempo de llevar ese proyecto a producción. Vamos a ver los beneficios directos. Para empezar, vas a aprender a cerrar el ciclo del desarrollo de software. Normalmente, cuando desarrollamos software, nos vamos a encontrar con tres procesos principales. El primero es el análisis, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la idea, todo lo que tiene que ver con la estructura de nuestra información,
tiene que ver con los pros, los contras, tenemos que analizar cuáles van a ser los objetivos, cuáles van a ser los requerimientos, ¿no? Todo eso va dentro de la parte del análisis. Luego tenemos la parte del desarrollo, que es aquí donde implementamos React, implementamos Java, implementamos Python, implementamos todo lo que es el código puro y duro, lo que va directamente a lo que es la parte del desarrollo. Y finalmente tenemos la parte de la entrega o lo que sería el delivery, que es básicamente dar ese producto o ese proyecto por terminado y dar un entregable. Cuando estamos en la escuela y tenemos un proyecto, normalmente tenemos una fase en la que lo planeamos, en la que lo ejecutamos y finalmente en la que lo entregamos. En el desarrollo de software, en el ciclo de desarrollo de software profesional, funciona de la misma manera. En algunas ocasiones va a ser cíclico porque este proceso se da de manera cíclica, se analiza, se desarrolla, se entrega y vuelve otra vez al principio porque es un software que va creciendo paulatinamente. En la mayoría de nuestros proyectos personales puede ser de que tenga este mismo continuo desarrollo, pero también puede ser un proyecto que tenga un inicio y un final. Entonces, lo que nos va a ayudar de manera directa es entender cómo se entrega este tipo de cosas. Cómo es que tú desarrollando tu aplicación, por ejemplo, una landing page que estás haciendo con Next.js o una aplicación single page application con React, ¿cómo vas a entregar eso? No lo puedes entregar en código y decirle al cliente, oye, ejecuta npm start para que lo puedas utilizar. No funciona así. Tenemos que llevar un producto entregable al cliente, que es básicamente desplegarlo. Entonces, el hecho de llevar cosas a producción, el hecho de llevarlas a la máxima consecuencia, nos va a enseñar, vamos a aprender cómo entregar un proyecto de manera correcta. Si es un proyecto frontend, si es un proyecto backend, el hecho de que sea, por ejemplo, una aplicación móvil, llevándolo hasta la tienda, que tiene sus retos también. Es lo importante, saber cómo es que vamos a entregar nosotros ese proyecto. En el pasado, yo he cometido esos errores, ¿no? Estoy desarrollando algo con Angular, ya lo terminé y ahora, ¿cómo hago para entregarlo? No puedo entregarle el código fuente y decir que ejecute un comando porque eso no es un entregable, ¿vale? Entonces, nos va a ayudar a entender todo este ciclo, que es la parte final. Normalmente nosotros estamos bastante acercados a lo que es el análisis y lo que es el desarrollo, pero muy pocas veces tenemos la oportunidad de llegar a la parte de la entrega o del despliegue. Entonces, desplegar nuestros proyectos antes de llegar a desarrollo de software, por así decirlo, formal o profesional, nos va a abrir la mente en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a cuál es el ciclo y cómo se cierra. Vas a adquirir experiencia real, porque obviamente el llevar algo a producción va a implicar que tengas esa experiencia de cómo hacer esta entrega. Te va a permitir recibir retroalimentación externa. Esto es muy importante porque a mí me ha pasado que de repente creo que he desarrollado el software perfecto, que he desarrollado el software sin agujeros, que está muy bien hecho, lo llevo a producción, lo comparto con personas y resulta que está lleno de bugs, que está lleno de errores, hay algo que no vi, hay algo que no entendí. Y esto es muy importante porque te va a ayudar a identificar esos problemas que no habías identificado en la fase de desarrollo. Cuando normalmente estás acostumbrado a tú utilizar tu propio software, es muy complicado que puedas ver estos detalles porque tú ya sabes cómo funciona, ¿no? Ese es el clásico de pensar como programador. Estás pensando como programador y estás siguiendo los pasos o estás utilizando tu software como lo haría un programador. Sin embargo, sabemos que la gente no tecnológica, la gente que no está relacionada con lo que es código, con lo que son los estándares en la industria de la tecnología, pueden utilizar tu software de otra manera y deberíamos de estar preparados para ese tipo de uso. Entonces, el hecho de llevar tu software a producción también te va a dar retroalimentación, te va a ayudar a entender todos esos errores, todos esos problemas que no viste en su momento, pero que otra gente sí. Son otro par de ojos que vas a tener dentro de lo que estás haciendo. Entonces, eso en lugar de hacerte sentir mal y decir, parece ser que mi software no es perfecto y está lleno de problemas, al contrario, te va a servir para generar esa experiencia y corregirlos. Y obviamente cuando ya te toque hacer algo en producción, cuando ya te toque hacer algo con un cliente, en una empresa, en un empleo, tú ya puedas fácilmente evitar justamente esos detalles. Entonces es algo que también te va a ayudar. Vas a aprender herramientas del mundo profesional. ¿Cuántas veces no te ha tocado trabajar en un proyecto y están utilizando una tecnología que jamás habías escuchado? Este es algo que me pasó a mí, por ejemplo, con Docker.
Llegó un punto en el que Docker estaba hasta en la sopa, se utilizaba Docker para React, se utilizaba Docker para el backend, se utilizaba Docker prácticamente para todo. Y yo honestamente no tenía contexto de lo que era Docker, ¿no? El caso de GitHub Actions, lo mismo. Jamás había tenido algún contacto con lo que es el Continuous Integration, Continuous Delivery, cómo funciona GitHub Actions, cómo es que yo puedo revisar cuando la build falló o cuando algo está mal, cuando los test cases no están correctos. El desconocimiento es algo que también puede frustrarnos. El hecho de utilizar estas herramientas, que son bastante importantes al momento de llevar algo a producción, nos van a dar contexto también y nos van a ayudar a que cuando lleguemos a un proyecto ya estemos familiarizados con ese tipo de herramientas. Ya sepamos dónde ir para poder ver cuál es el error, por qué está fallando el test cases, ejecutar los comandos correctos para levantar los servicios, etcétera, etcétera. Eso también digamos que te empodera como desarrollador al momento de ser contratado, porque justamente ya no tienen que explicarte. El hecho de que llegues a un equipo y veas que el proyecto está dockerizado y sepas levantarlo en 3 minutos, también es parte del proceso de desarrollo. No vas a esperar que alguien llegue y te explique qué es Docker, cómo levantar servicios, etcétera. Ya vas a tener todo ese conocimiento y obviamente esto beneficia muchísimo a tu perfil como desarrollador. Finalmente, otro de los beneficios directos que vamos a encontrar con el hecho de llevar algo a producción es que estamos generando un portafolio. Cuando ustedes tengan alguna entrevista de trabajo, ya ni siquiera van a tener necesidad de platicar sobre lo que pueden hacer. Simplemente van a compartir su portafolio. Puede ser un portafolio no específicamente frontend, porque ya sé que cuando hablamos de portafolio automáticamente pensamos en el frontend, en por ahí un sitio web con mis habilidades o cosas por el estilo. También puede ser un proyecto que sea, por ejemplo, enfocado al backend. No necesariamente tiene que ser el frontend. Si ustedes despliegan, por ejemplo, una API que tenga todo lo necesario, que tenga seguridad, que tenga caching, por ejemplo, que tenga escalabilidad y todo eso reflejado en el código, en un repositorio GitHub y llevado a producción desplegado, es algo que les puede aportar muchísimo al momento de tener una entrevista. Ustedes pueden tomar esa parte y explicar lo que saben hacer. Más que nada también para la gente que está empezando, que tal vez no tiene mucha experiencia, es como complicado, ¿no? ¿Cómo demuestras? Si no te han contratado anteriormente, ¿cómo demuestras que tienes estas habilidades? Y el hecho de llevar un proyecto y tener un proyecto funcional en producción, eso va a aportar muchísimo al momento de esa entrevista. Normalmente lo que la gente busca, o las empresas buscan cuando están haciendo entrevistas, es que sepas hacer las cosas, que ya hayas tenido que lidiar con todo lo que conlleva el desarrollar software, ¿no? Que ya sepas cómo lidiar con que la base de datos no funciona, con que el servidor web hay que levantarse. Es parte también, que es justamente lo que vamos a ver un poquito más adelante, cómo esto aporta también muchísimo a tu perfil. Pero estos serían los beneficios directos que vamos a tener al momento de poder desplegar un proyecto. En cuanto a lo no técnico, ¿qué es lo que vamos a aprender? Porque ahorita ya vimos la parte técnica, ¿no? De qué es la base de datos, qué si Linux, qué si Docker, qué si GitHub Actions y todo eso. Toda es la parte técnica. Pero cuando nosotros llevemos un proyecto a producción, cuando desplieguemos nuestro producto de software, vamos a entender de procesos también. Vamos a ver cuáles son las reglas que deberíamos de seguir para poder tener estos procesos listos. El hecho de que no se borre una base de datos de producción, el hecho de que no se vaya un commit por ahí con un console log o con una API key, vamos a tener mucho más contexto de por qué existen estos procesos. Entre más crezcan ustedes, entre más vayan creciendo en la parte profesional, se van a dar cuenta de que los procesos importan muchísimo. Dentro del desarrollo de software en grandes empresas hay mucha burocracia, hay mucho tema de estar revisando código, de estar revisando pipelines, de estar revisando pull requests. ¿Por qué se da todo esto? Justamente ustedes se van a dar cuenta cuando lleven algo a producción, se van a dar cuenta cómo un cambio pequeño les puede arruinar todo el producto, todo el proyecto. Y ahí se van a dar cuenta por qué es importante estos procesos, por qué es importante revisar el código antes de subirlo, por qué es importante ejecutar pruebas o test unitarios antes de crear la build de algún proyecto. Ahí ustedes van a entender
porque estos procesos son fundamentales, ¿no? Y aparte también van a poder automatizarlos. El hecho de que ustedes puedan implementar herramientas actuales, como lo sería GitHub Action, Docker y todo esto, les va a ayudar a hacer este proceso mucho más suave, que no tengan que ustedes estarlo haciendo de manera manual, porque puede ser tedioso el enviar un commit, por ejemplo, a GitHub, luego moverte al servidor en SSH, bajarlo, ejecutar comandos y todo eso se puede automatizar perfectamente con todas las herramientas que tenemos. Y podemos nosotros también sacarle provecho a eso. Como ya decía, no es igual que llegues sin conocer cómo funciona o qué es, por ejemplo, el Continuous Integration y el Continuous Delivery, a que llegues con nociones. No es necesario que seas DevOps, no es necesario que seas experto en la materia, pero sí va a ser importante que al menos tengas las nociones, ¿vale? Es lo que se busca casi siempre, ya no importa si seas front, si seas back, si seas mobile, si seas QA, siempre se busca que tengas estas nociones porque es importante para el tema de la comunicación. Ya vamos a ver también el tema del trabajo en equipo, es muy importante todo esto para poder tener una comunicación efectiva, que es parte de lo no técnico, ¿no? Entender la seguridad también va más allá de solo hacer un inicio de sesión. ¿Qué es lo que implica la seguridad? Es muy importante. En esto tenemos los beneficios indirectos del despliegue a producción. Primeramente, va a fortalecer tu comprensión. Como ya vimos, en el beneficio directo, que es aprender a cerrar el ciclo de software, también nos va a ayudar a entender, como les digo, todos estos ciclos, el proceso, por qué es importante, por qué deberíamos hacer un delivery de un producto, por qué deberíamos llevar este proceso de manera sólida hasta poderlo terminar. Vas a ganar confianza en tus habilidades. Esto es algo de manera indirecta, pero el sentir orgullo de que tengas un proyecto funcionando, de que tengas un proyecto que está teniendo usuarios, que está utilizado por otra gente que no eres tú y que no es Patito, tu nombre de usuario de prueba, es muy bueno para tu confianza, más en esta profesión donde es muy común el tema del síndrome del impostor, el sentir que no sabes, el sentir que probablemente estás en un lugar que no deberías de estar. Esto es muy bueno para combatir ese tipo de sentimientos negativos. El hecho de sentirte orgulloso de tu pequeño proyecto, de sentirte orgulloso de lo que has hecho con todo tu esfuerzo, también es algo que va a mejorar muchísimo tu confianza, ya sea para entrevistas, ya sea para un nuevo proyecto, ya sea para conseguir clientes. Esto va a fortalecer muchísimo esa parte de la confianza y vas a sentir que obviamente puedes con todo. Vas a aprender a comunicarte y a documentar por lo mismo. Como les comento, normalmente cuando se busca en una empresa tener conocimientos de despliegue y de todo esto, es justamente para que te puedas poder comunicar con la gente que tiene que ser, ¿no? Si algo falla en el caso del despliegue, si la base de datos no está funcionando, si el servidor web está caído, lo que sea, vas a saber perfectamente con quién ir y qué decirle. Esto es algo que a veces nos pasa. No sabemos si es un problema de red, no sabemos si es un problema del backend, no sabemos si es un problema del frontend, porque no solemos tener esos contextos, ir un poquito más allá. No se te pide que seas experto, pero que al menos logres identificar. Esto va a hacer que el proceso de comunicación en tu equipo, en tu empresa, sea mucho más fácil. Vamos a saber identificar rápidamente cuál es el problema y poderlo comunicar. Y obviamente el documentar también, el hecho de que tengas que interactuar con otras áreas, como lo sería DevOps o como lo sería el backend o el frontend o QA o lo que sea, te va a ayudar a tener ese contexto para poder documentar tu trabajo. Te va a preparar para el trabajo en equipo, como ya dije, esto es algo muy importante, esto es algo que de repente le falla a mucha gente, el hecho de poder trabajar con múltiples personas, poderse comunicar, poder tener un diálogo correcto sobre el proyecto. También esto va a aportar muchísimo a esa parte. Como les digo, anteriormente yo tenía problemas para identificar cuando algo fallaba en la parte de DevOps. Al día de hoy ya es muy sencillo para mí comunicarme con la gente que le toca o que le corresponde esa parte y resolverlo de manera rápida. Resolver los problemas es lo que siempre se busca en cualquier tipo de proyecto. Detectas errores que no se ven en local, como ya dije, muchas veces estamos acostumbrados, familiarizados y estamos en una zona de confort de trabajar en nuestro equipo. Todo funciona en nuestro equipo, ¿vale? Todo está bien configurado, todo está perfectamente. Pero pasamos a producción y de repente nada funciona. Ese es algo muy importante porque nos va a ayudar a diferenciar nuestro equipo local con un entorno ya correcto de producción. Algo que pasa, por ejemplo, con la gente que trabaja con Windows, es muy común
que cuando llevas tu proyecto a producción, resulta que en Windows le da igual que tu archivo empiece con una mayúscula, pero Linux no te lo deja pasar. Y algo tan sencillo como eso puede arruinar todo tu proceso, puede arruinar toda la gestión de tu proyecto, el despliegue y todo. Algo tan simple como las mayúsculas puede afectar. Y esto es porque son dos sistemas operativos. A mí me ha pasado de repente que en Windows funciona perfectamente y luego cuando llevo a producción, que es un servidor Linux, pues simplemente no funciona. Y es por algún nombre, es por alguna mayúscula, es por algún detalle pequeño que tiene que ver con la diferencia en sistemas operativos. Entonces, esto es algo que también nos va a dejar esas lecciones para tener mucho cuidado ya cuando estemos trabajando en un proyecto real, en un proyecto con una empresa, con un cliente. Y finalmente, el hecho de tener este conocimiento les va a dar ventajas sobre la competencia. Actualmente, el mercado de tecnología, pues hay mucha competencia, ese es algo que es claro. Hay muchas ofertas, hay muchas vacantes, pero el hecho de llevar o de tener un paso extra, de tener ese conocimiento extra, también te va a dar muchísima ventaja sobre la competencia. El hecho de que tú sepas cómo desplegar tu proyecto, el hecho de que sepas cómo configurarlo, cómo llevarlo a eso último, te va a dar ventaja sobre otra gente que posiblemente desconoce de estas tecnologías. No sé, alguien que por ejemplo, trabaje el backend con Java y Spring, que tal vez no sepa cómo dockerizar, que tal vez no sepa cómo hacer el despliegue, que tal vez no sepa cómo medir ese tipo de consecuencias, cómo llevarlo a producción. Obviamente, en una entrevista laboral vas a tener mucho más ventajas si comentas esto y si tienes esta experiencia justamente porque se busca también que tengas un desarrollo integral, no solamente que te enfoques en el código del backend, sino que también entiendas, ¿no?, todo el contexto de lo que es ejecutar ese proyecto y llevarlo a producción. No tienes que hacerlo tú, porque obviamente la mayoría de empresas y proyectos hay gente que lo hace, pero el hecho de que tengas ese contexto te da una ventaja grandísima. Y también en proyectos pequeños o en empresas pequeñas, también se valora muchísimo ese conocimiento, el hecho de que no solamente lo ejecutes en local, sino que puedas hacer la entrega del proyecto, también puede darte muchísima ventaja sobre otras personas, ¿no? Otros aplicantes. ¿Qué es lo que nos vamos a topar cuando llevemos nuestro proyecto a producción? Esto es algo que sí o sí les puede llegar a pasar. Es, me hackearon la base de datos por dejarla abierta sin contraseña. Se instalaron una base de datos de Mongo, no le pusieron seguridad y ahora un ruso se mete a su base de datos y le está pidiendo criptos por su base de datos ahí de prueba que tiene. Este es un caso real, a mí me lo aplicaron. Afortunadamente era una base de datos con la que estaba jugando. Pero sí, de repente vi mi base de datos borrada y había por ahí un mensaje de una base de datos creada que decía que tenía que pagar bitcoins, ¿no? Se metieron porque simplemente le quité la seguridad porque era más fácil el entorno de desarrollo. Y esto también es un aprendizaje, ¿no? En cuanto lo veas, obviamente te va a sacar un susto, pero no pasa de que borres el droplet, no pasa de que borres el contenedor, vuelves a crear otro y ahora sí, ya le puedes dar seguridad. Es mejor que te pase a ti en un entorno de desarrollo personal a que te pase con una empresa y que de repente borren toda la información de la empresa y de repente ya se vea secuestrado tu proyecto, ¿no? Me hicieron un ataque de dos con una imagen. Resulta que subí una imagen muy pesada a mi proyecto, a mi portafolio o a mi proyecto web. Y resulta que me hicieron un ataque de dos con esa imagen que pesaba, no sé, 20 megas y se tiraron mi servidor, tiraron todo se consumieron todo el ancho de banda y ahora resulta que ya no puedo ejecutar mi proyecto, ¿vale? No tuve la suficiente seguridad para poder evitar esto y es algo que me pasó. Entonces, nuevamente, es preferible que te pase a ti, que te pase con un droplet de DigitalOcean o estos VPS, a que te pase ya en una empresa y que te hagan un ataque a través de, no sé, un contenedor de AWS. Son cosas que les van a pasar muy probablemente, así que entre más rápido las vivan, mejor. Llenaron mi base de datos con información falsa a través de un bot. Otra cosa que también es bastante común, dejas un formulario abierto sin seguridad, sin captcha, sin nada de ese estilo y de repente tu base de datos está llena con un montón de información que no te sirve de nada porque es un bot que te metieron a hacer 10.000 peticiones al mismo formulario. Es algo que también les puede pasar, es algo que muy probablemente les va a ocurrir, pero obviamente eso les va a dejar también el conocimiento, ¿no? Hice un cambio
pequeño y ahora mi sitio me dice error 500. Es un clásico, como les dije, haces un cambio pequeño que realmente no estaba 100% validado, que no estaba 100% probado y resulta que cuando lo mandas a producción se te cae todo y era algo muy pequeñito, ¿no? Esto le pasa hasta a las grandes empresas, ya han habido muchos casos de esto. Pero esto también les sirve a ustedes para entender el potencial peligro que hay de mandar código a producción sin que haya llevado los procesos correctos, las pruebas, las verificaciones y todo eso. ¿Vale? Les hace entender el por qué. Por accidente me borré todos mis registros y usuarios de la base de datos de producción. Otra cosa que también llega a pasar, que también es un meme, el hecho de borrar cosas en producción. Desafortunadamente, ojalá se quedara en la parte de memes, pero es algo también bastante real. El confundir una base de datos de desarrollo con una de producción, también. El caso de GitLab, a un empleado de GitLab le pasó. Resultó que borró producción en lugar de desarrollo, que era donde se suponía tenía que hacer sus pruebas. Entonces, también es algo que muy probablemente les toque vivir. Si les pasa en un proyecto personal, pues no pasa nada, hay que recrear la información o ver cómo lo hacemos. Pero es preferible que les pase en ese ambiente en el que dependen de ustedes, a que les pase con un cliente o que les pase con una empresa que los contrate. Va a ser más raro porque les digo, la mayoría de empresas tiene protocolos, tiene procesos para que justamente esto no pase, pero por si acaso, ¿no? Y finalmente, mi código tenía un console logs que mostraba información crítica y nadie se dio cuenta. Esto también es bastante común, hacer console logs, por ejemplo, no sé, de algún usuario, del ID, de una tarjeta, de cosas que son sumamente importantes y que son sumamente críticas de la información de los usuarios, meterlos en un console log que se puede ver. Si no, vayan a ver la página de Telcel, vayan a ver cuántos console logs hay colados por ahí de desarrollo para que se den una idea de lo que representa este problema. Entonces, son cositas que nos van a nosotros a darnos a entender por qué es que es tan importante y por qué es que hay tantos problemas al momento de llevar un proyecto a producción. Por qué normalmente las empresas son muy rigurosas, son muy estrictos, hay mucha burocracia para poder mover código de un entorno de desarrollo a un entorno de producción. Si ustedes cometen estos errores, es lo mejor que les puede pasar, porque se van a dar cuenta. Si ustedes fallan y ustedes les pasa todo esto que acabamos de platicar ahorita, va a ser lo mejor. Se van a dar cuenta cuáles son las consecuencias de no tener el conocimiento, ¿no? De haber cometido estos errores y de haber llevado eso a producción. Entonces, si a ustedes les pasa, no se preocupen, es parte esto les va a dar conocimiento, aprendes más cuando fallas que cuando sale todo bien, ¿no? Cuando sale bien, pues salió bien, no aprendes nada, pero cuando algo te falla, cuando alguien te hackea, cuando alguien tira tu servicio, cuando alguien hace algo que no debería haber pasado, es cuando más aprendes y te das cuenta de por qué los procesos, de por qué la seguridad es muy importante, ¿vale? Finalmente, simplemente una mención a las herramientas. Actualmente tenemos muchísimas herramientas para evitar que todo esto pase. Tenemos Docker, como ya mencioné, que evita el clásico en mi máquina si funciona. Tenemos GitHub Actions que nos va a ayudar. De hecho, aquí en Código Facilito van a poder encontrar montones de cosas alrededor de GitHub Actions. GitHub Actions va a ser, yo creo que al día de hoy es la mejor herramienta para todo lo que tiene que ver con despliegue. GitHub Actions les va a ayudar a cumplir con esa parte de la entrega, del delivery, de las pruebas y todo lo que conlleva a producción. Entonces es una muy buena herramienta, es gratuita, tú la puedes implementar directamente como tú quieras, puedes definir tus flujos y es algo que te va a ayudar a automatizar ese proceso, a hacer el proceso de producción mucho más ligero, mucho más suave. En lo personal, yo honestamente lo uso en todos mis proyectos. Cada vez que tengo que llevar algo a producción, siempre utilizo GitHub Actions. Entonces es una tecnología que les recomiendo muchísimo. Con esto también el servicio de la nube. Actualmente el tema del hosting es bastante barato. Pueden encontrar VPS por menos de $5 para llevar todo a producción. Estos VPS les permite desplegar proyectos de React, de Angular, de Python, de Go, de Java, de lo que ustedes quieran. Y honestamente es que les cuesta menos de lo que les cuesta una Coca-Cola y unos chetos, entonces vale la pena. Este precio actualmente es bastante abierto al público, es bastante barato. El hecho de tener estos VPS que nos van a ayudar, ¿no? a probar todo esto sin necesidad de tener que esperar un cliente, sin necesidad de tener que esperar una empresa y fallar por allá. Ustedes pueden empezar a fallar desde ahorita con todo este tipo de recursos. Como les digo, tenemos, por ejemplo,
GitHub Actions, que nos va a ayudar a hacer este despliegue, a automatizar el proceso de despliegue, a conectarnos, por ejemplo, a un servidor a través de SSH, poder ejecutar comandos, poder hacer un git pull, npm install, npm run build, todo esto a través de GitHub Actions. Y es muy sencillo, una vez que lo aprendes, lo puedes replicar en cualquier otro proyecto que tengas. Entonces vale muchísimo la pena el poder utilizar estas herramientas, que si les soy muy honesto, como les digo, no son tan complejas. Una vez que ustedes se familiaricen, se van a dar cuenta de todo lo que les aporta por lo poco que les costó aprenderlas. El caso de Docker también, un Dockerfile sencillo que nos permite ejecutar una versión específica de Mongo, una versión específica de Node.js o de Java o de Python. También es muy útil y el conocimiento, la curva de aprendizaje realmente es que es pequeña con todo lo que nos puede aportar. Como les digo, todo lo que puede aportar a su carrera frente a otros desarrolladores, ¿no? Finalmente, como conclusión, simplemente les puedo decir que llevar nuestros proyectos hasta las últimas consecuencias nos va a dar un mayor contexto de lo que puede salir mal. Principalmente, el mayor beneficio que vamos a tener de llevar nuestros proyectos a producción es entender qué puede salir mal para justamente evitarlo cuando tengamos que hacerlo. Como les digo, cuando tengamos un cliente, cuando trabajemos para una empresa, tener este conocimiento es vital, es lo que las empresas realmente buscan, porque no quieren a alguien que tenga que esperar 3 semanas para entender cómo funciona GitHub Actions, sino que a alguien que pueda llegar y pueda resolver este tipo de cosas. Es bastante fundamental, al menos en lo que se busca. Vas a poder aprender, vas a poder reforzar, vas a poder generar habilidades extra a las que ya tienes. Como les digo, no importa si eres frontend, si eres backend, si eres QA, el aprender contextos de despliegue, el aprender cómo funciona toda esa parte de la entrega del proyecto, va a hacer que tengan muchas más oportunidades inclusive en lo que es el campo laboral, ¿vale? No solo basta con que funcione en localhost, tenemos que entender cómo un producto de software funciona en su totalidad y cómo este se comporta en un entorno que no es controlado, ¿vale? Cómo se comporta nuestro proyecto en un entorno que nosotros no controlamos, que está fuera de nuestra zona de confort, es bastante importante. Aparte, les digo que trae muchos beneficios el hecho de que puedas ver a tu bebé ya vivo y que siendo utilizado por otra gente, ¿no? En esto, obviamente, si ustedes tienen por ahí algún pet project, que yo lo recomiendo muchísimo, es algo que yo siempre he hecho. Normalmente cuando quiero aprender un nuevo lenguaje, un nuevo framework, una nueva tecnología, empiezo con un pet project y lo llevo hasta producción para ver cómo es todo el proceso. No necesariamente se quede en mi máquina. Trato de que sea un proyecto sencillo, un proyecto que obviamente no me lleve 10 años, un par de meses para tenerlo listo y para poderlo llevar a producción y ver qué tal se comporta, ver cuáles son ese pasito extra que necesito en la parte del despliegue, ¿vale? Entonces, les dejo los links a mis redes sociales, me encuentran como Rodrigo Méndez Dev en Instagram, YouTube, y mi sitio web rodrigomendez.dev, donde encuentran un poco más sobre mí. También ahí tienen los links a Premium Max y códigofacilito.com. Eso